En la década de 1950, Arthur Berlet, un hombre simple del interior del Río Grande do Sul, que era tractorista y que cursó apenas el primer año de la educación fundamental, pasó 8 días desaparecido, pero cuando reapareció, volvió contando una historia increíble de que había sido llevado a otro planeta, y allí habría visto cosas tan impresionantes, y tantos avances en la ciencia y tecnología que era difícil para las personas de la época comprender. Arthur Berlet reveló informaciones que apenas con el evento de la corrida espacial, o solo actualmente en el siglo XXI, casi 70 años más tarde, es que comenzamos a entender mejor cómo la existencia del silicio monocristalino para la producción de paneles solares, el satélite artificial, las llamadas de vídeo por el teléfono, invenciones o descubrimientos desconocidas o aún en desarrollo en ese periodo. Él también afirmó que la Tierra era azul, eso 3 años antes del primer ser humano, un cosmonauta, viajar en el espacio y constatar la misma información. Si aún no tenemos una comprobación científica de la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, y muchos dudan de los avistamientos de naves alienígenas, y de contactos con seres extraterrestres o interdimensionales, es al menos intrigante el relato de la supuesta abducción de Arthur Berlet, contada por él mismo en este libro en 1958, titulado Los discos voladores, de la utopía a la realidad. Narrativa de un viaje real a otro planeta. El caso es más impresionante aún si tomamos en cuenta el contexto en el que vivía y la poca educación formal que tenía. Viviendo en Sarandí, en Río Grande del Sur, igual que muchos otros gauchos, Arthur Berlet era descendiente de alemanes, y aprendió el idioma extranjero en su infancia en casa, lo que sería muy útil. Como veremos más tarde, la profesión de tractorista no era la única que él ejercía y al mismo tiempo también intentaba aprender el idioma. Él intentaba la vida como fotógrafo ambulante. En ese periodo era común recorrer el área rural e ir de casa en casa para sacar esos retratos de familias posando, especialmente de las niñas. Esas fotos después eran pintadas, retocadas a mano en un cuadro. En ese día 14 de mayo, Arthur Berlet volvió a algunas casas de la zona rural, para entregar las fotografías ya listas y recibir el pago, pero acabó perdiendo la noción del tiempo. Arthur Berlet se quedó en la zona rural, perdió el autobús de vuelta a la ciudad, y decidió hacer a pie el camino de 18 kilómetros de la localidad llamada Natalino, donde él estaba, hasta Sarandí. Era 7 de la noche y ya estaba oscuro cuando Arthur Berlet vio una luz brillando en un bosque a la orilla de una calle de tierra. Acreditando en una leyenda popular en la región, él pensó que podía ser un signo de que allí había oro enterrado, de los antiguos maragatos, aún en la época de la Revolución Federalista, un conflicto entre los republicanos en el sur del país que ocurrió en el final del siglo XIX. Tomado por la curiosidad, el hombre entonces saltó una cerca de alambre de púas y vio un objeto redondo y luminoso, con más o menos 30 metros de diámetro, y decidió aproximarse aún más para entender lo que era eso. Fue ahí que surgieron 2 bultos, y un haz de luz fuerte acertó al tractorista. Fue la última cosa que él vio antes de apagarse, pues se desmayó al momento. Cuando abrió los ojos, ya se encontraba dentro de una nave, echado, en un ambiente que él comparó inicialmente a una sala de hospital. Después pensó estar a bordo de una nave. Había varias personas alrededor, exactamente iguales a los seres humanos, pero nadie parecía prestar mucha atención. Solo después fue conducido por algunos corredores, por cámaras, pequeñas salas y por varias puertas hasta el lado de afuera, cuando pisó en tierra firme, en una ciudad completamente desconocida y diferente de todo lo que había visto antes. De edificios altos, con mucha claridad, en que las paredes externas tenían luz propia, las calles que eran estrechas y llenas de gente para allá y para acá, y encima de ellos, vehículos. Los vehículos voladores transportaban más gente aún. Sintiéndose mal y adaptándose poco a poco a otra gravedad, Berlet describió: tuve la impresión de que había perdido la mitad de mi peso, y al mismo tiempo de que mis hombros habían aumentado de volumen. A partir de ahí, el tractorista narra cómo fue recibido por varias personas reunidas que hablaban una lengua extraña, y que parecían discutir entre ellos qué hacer con él. Berlet intentó comunicarse en portugués,
pero fue solo cuando se acordó de hablar en alemán que encontró a alguien para conversar. Pero en otra ciudad, para donde fue llevado enseguida. Fue así, que descubrió que estaba en el planeta Acarte, a cerca de 65 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y empezó a describir entonces los siguientes paseos, viajes y visitas que hizo mientras fue hospedado por el único habitante de aquel mundo que había aprendido el idioma de Alemania. El anfitrión era una persona culta e importante en aquella sociedad, y tenía autorización del gobierno para guiar el terráqueo en aquel planeta. Él vivía con la familia en un apartamento en el que la baranda servía de estacionamiento para el vehículo, un tipo de vehículo particular volador movido a energía solar. Incluso, como todo en Acarte, donde la principal fuente de energía era el sol. Como podemos ver en este diálogo del libro, iniciado con una pregunta de Berlete. ¿Cómo es movido el motor de este dispositivo? Volviendo a mí, respondió el extraterrestre. Con energía solar. ¿Energía solar? ¿Pero qué fuerza motriz viene a ser esta? Y ahí fue Acarte que preguntó. ¿Aún no lo conocen en la Tierra? Y Berlete respondió, bueno, nunca oí hablar de ella. Tal vez haya alguien que la conozca, pues últimamente nuestros científicos han descubierto muchas cosas, pero para la mayoría de nosotros, las terrícolas, permanecen incógnitos los descubrimientos. Solo que, a pesar de desconocida para el tractorista, la invención de la primera célula fotovoltaica de selenio capaz de conducir electricidad cuando expuesta a la luz solar, fue del inventor norteamericano Charles Fritz en 1883. Varias décadas después, un material fotovoltaico más robusto fue identificado, y las células solares como conocemos hoy son hechas de silicio. Ya el agua del planeta Acarte parecía extraña para Arthur Berlete. Muy leve, tan leve como un gas. Bebía casi 1 litro para calmar la sed, y la ducha no parecía mojar de verdad. El terráqueo también encontró mucha gracia en las ropas que le dieron para vestir. Y se comparó a un payaso cuando tuvo que calzar extraños zapatos, pero bastante confortables. Parecían hechos de tejido o de un tipo de cuero extraño con un pico más largo, y dotados con molas que amortizaban los pasos en contacto con el suelo. Una descripción que nos lleva inmediatamente a pensar en los tenis con resortes de hoy en día. Por donde pasaba, hacía muchas preguntas y recibía muchas explicaciones sobre las técnicas, sobre las maravillas de aquel admirable mundo nuevo. Pero como no siempre entendía, confesó en el libro que a veces no prestaba mucha atención. Pero con la ayuda del intérprete descubrió, por ejemplo, que los acartianos tenían aparatos capaces de tirar la foto de la cabeza de un clavo en el planeta Tierra a centenas de kilómetros de distancia, y que ellos también acompañaban las transmisiones de radio y televisión de los terráqueos. Y fue así, que aprendieron algunos de nuestros idiomas. Acontece que el primer satélite artificial de la humanidad fue el Sputnik, que había sido lanzado por los soviéticos pocos meses antes, en 1957. Entonces era una gran novedad en ese momento. El brasileño aún quedó espantado al ver a un par de acartianos, marido y mujer, conversar por la televisión. Y quedó aún más sorprendido cuando fue informado que ese dispositivo en realidad era un teléfono. Y lo que él vio fue una llamada de vídeo. Aún sería presentado a otros tipos de transporte como un tren de levitación magnética, y a grandes máquinas y varias estructuras y tecnologías que no podía comprender bien, además de armas solares que soltaban rayos letales e incluso un cierto dispositivo de neutralización de la visión, que cuando estaba ligado alrededor de una nave impedía que ella y los tripulantes fueran vistos. En ese punto, Arthur Berlete fue informado de que su abducción fue un accidente. Por las reglas de los acartianos, nunca deberían interactuar con los terráqueos. No deberían ser vistos y ni amenazar a nadie de la Tierra. Dijeron que hacían muchos viajes a nuestro planeta. Y en aquella noche en que encontraron al hombre, estaban recogiendo semillas de trigo, que ya intentaban cultivar en Acarte sin ningún éxito hasta aquel momento. Y también contaron que en su planeta había una especie de grano de trigo, pero que tenía un sabor muy malo. Entonces, como fue afirmado por Arthur Berlete, que el comandante de la nave lo confundió con un agricultor y juzgó que entendía de plantación, acabaron llevando al tractorista para servir como una especie de consultor. Realmente, Berlete observó que la comida de Acarte no era sabrosa. Solo le gustó un poco la carne de ganado, que,
De hecho, vio de cerca y pensó que los animales eran inmensos. También percibió que los días eran mucho más largos que en la Tierra, y que el clima tal vez no favoreciera el cultivo de nuestro trigo por allí. Además, Acarte era superpopuloso. Ya casi no había espacio para acomodar a los 20 billones de habitantes y los recursos podrían quedarse escasos. Los acartianos no escondieron de Berlete un cierto interés en ocupar nuestra tierra, pero no en invadirla. Su intención, por más siniestra que pueda parecer, sería esperar que la humanidad se aniquilara en guerras. Entonces, ellos revertirían los efectos de la radiación nuclear y se apoderarían del planeta. Cuando tuvieron permiso de volver a casa, el terráqueo fue nuevamente conducido en la misma nave en que vino, y fue mantenido dormido la mayor parte del tiempo, para no sufrir los efectos de las grandes velocidades y las zonas de turbulencia magnética, como lo explicaron los acartianos. Y en las 36 horas de viaje, todavía había una parada en una estación espacial orbital allí cerca de Acarte. Finalmente, cuando se aproximaban de la Tierra y de la Luna, Berlete pudo ver nuestro planeta del espacio y lo describió así. La Tierra, sí, era un espectáculo aparte. Lo vi de 1 metro de tamaño, pero nuevamente con claridad solo una pequeña parte, casi en el lado opuesto en el que se encontraba la Luna. ¿Noté esto? Sí, que en América del Sur en aquella hora era de noche, pues en la parte clara vi una parte de un mar, y una mezcla de continentes o islas que no conseguí descubrir cuáles eran. Ella emitía 5 colores. La primera, esta tengo certeza, era azul. Emitía por la parte clara, el día. La segunda, la parte oscura, una mezcla de negro con azul. La tercera era una especie de cinturón existente alrededor de la Tierra, tanto en la parte oscura como en la parte clara, estando entre los colores parecido con el azul. Berlete concluyó esta descripción hablando de luces que formaban un tipo de arco iris en los polos. Pero sucede que solo 3 años después de esto, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin sería el primer hombre en viajar por el espacio, el 12 de abril de 1961 a bordo del Vostok 1, en un vuelo de 1 hora y 46 minutos en que dio una vuelta alrededor del planeta, cuando admirado informaría a la humanidad por radio la famosa frase, "Yo veo la Tierra, y ella es azul". Este mensaje, con certeza, no sorprendió al humilde tractorista gaucho, que antes de regresar de su alegada aventura por el espacio, habría sido aconsejado por los acartianos a escribir un libro contando todo lo que vio. Pues, aunque nadie lo creyera en aquella época, en el futuro, dijeron, que algunas décadas después las personas comenzarían a entender. Berlete volvió a casa después de 8 días desaparecido, muy abalado, confuso, se cerró en un cuarto y comenzó a escribir, y a diseñar sin parar en un cuaderno todo lo que él recordaba. Al principio hasta intentó esconder, solo que este caso de abducción acabaría famoso en todo el mundo. El libro fue editado en alemán y hasta en finlandés. El tractorista y padre de familia fue llamado incluso a Alemania para contar esta historia, pero moriría pobre, como siempre fue, y también sería motivo de chacota, y sufriría mucho con eso. Pero continuó repitiendo estos mismos relatos sin alterar una vírgula hasta el fin de la vida. ¿Te gustó este vídeo? Deja un like y suscríbete al canal para ver otras curiosidades como esta. Y hasta la próxima.